Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos. ¿Cómo estáis? De nuevo hoy y de forma, ya sabéis, mensual nos podéis encontrar en humanistasinComplejos.com, donde también podéis disfrutar, tenéis ocasión de escuchar todas las conversaciones que hemos tenido con una serie ya de invitados que va creciendo y mucho. Todos ellos absolutamente indispensables y con los que hemos tenido la enorme suerte de charlar con ellos, de aprender y sobre todo de reflexionar. Ya sabéis que esto es como una buena película. Cuando sales del cine te le vuelve a pasar por la cabeza. Pues esto es lo que pasa con este podcast. Aquí tenéis la suerte de que a la que se acaba, pues oye, no hace falta ni rebobinar. De hecho, volvéis a darle al play y punto. No tiene más. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Eduard, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy contento porque hoy tenemos a uno de esos invitados que aparte lo guardábamos para dar ahí un impacto a esta nueva temporada de Sapere Aude de Humanistas sin Complejos. Además, un libro maravilloso, alguien que se dedica a recrear estos thrillers donde hay pensamiento crítico de por medio y además hay unos pensadores maravillosos, como en el caso del que hoy nos ocupa es Platón. Pero bueno, en nada, le damos la bienvenida. Oye, ¿qué nos cuentas del asesinato de Platón? Pues lo mejor que puedo decir es que todavía estoy ahí en medio de la trama, así que todavía lo estoy disfrutando, pero me lo estoy pasando muy bien. Creo que ya descubriremos durante esta conversación que vale mucho la pena cogerlo con ganas porque la diversión y el aprendizaje están asegurados. Desde luego, el asesinato de Platón que sigue al asesinato de Pitágoras, que a su vez sigue al asesinato de Sócrates. Yo creo que sería importante preguntarle a Marcos Chicot. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Solo un comentario sobre el orden. Primero es Pitágoras, luego el asesinato de Sócrates y ya continuamos con el asesinato de Platón. Ahí queda absolutamente apuntadísimo ese orden. Nos quedamos con lo más reciente, que es este Asesinato de Platón, un libro extraordinario con el que hoy vendremos a analizar, a contar, como bien contaba Alexis. Es un libro que se debe de degustar en este aspecto, ¿no? Y también yo creo que, y antes de empezar y entrar en materias incluso más profundas, por decirlo de alguna forma, nos gustaría saber, Marcos, ¿qué te lleva a recrear como decíamos, ¿no? Estos thrillers donde hay pensamiento crítico de por medio y evidentemente poniendo como protagonista estas figuras históricas? Bueno, hay muchos motivos. Uno de ellos importante es que estas novelas me llevan bastantes años cada una, entonces más vale que me apasione el tema de que estoy hablando, porque si no, no me daría la energía suficiente para llevarlas a cabo. Y en el caso de estas tres novelas, lo que tienen en común, el asesinato de Pitágoras, el de Sócrates y el de Platón, es, por una parte, esta Grecia, la Grecia fascinante, la Grecia clásica, la época más esplendorosa y milagrosa. Tenemos en la historia de la humanidad donde de repente en poco tiempo unos pocos hombres alcanzan la perfección en todos los campos, lo inventan todo, el teatro, la literatura, la medicina, la escultura, la arquitectura, la pintura, los Juegos Olímpicos, la democracia, todo está ahí de golpe. Eso ya es fascinante por la época. Pero estos personajes, Pitágoras, Sócrates y Platón, ¿por qué ellos? Pues tienen una cosa en común. Por supuesto, son grandes genios, grandes maestros en lo intelectual, maestros de la humanidad como hay pocos, revolucionan el conocimiento, sin ellos no habría ocurrido, pero lo que los caracteriza, lo especial que tienen, es que son grandes maestros en lo moral, revolucionan el punto de vista moral que tenía la humanidad, la sociedad de entonces. No solo eso, sino que lo llevan hasta un punto que hoy en día sigue siendo revolucionario, con lo cual hoy en día sus enseñanzas siguen siendo absolutamente vigentes, absolutamente necesarias y, a diferencia de entonces, mucho más olvidadas. Entonces ellos eran grandes maestros, su tema principal era esto, que hablaban de cosas como la justicia, como el bien, cómo debemos comportarnos, cómo debemos organizarnos y actuar como sociedad, que hoy en día se piensa muy poquito en eso y por eso he creído fundamental recuperar estas enseñanzas y estos grandes maestros. Marcos, has escrito estas tres novelas sobre estos tres personajes. Entiendo que no sé cuán fácil es construir una historia alrededor de un personaje protagonista, aunque después iremos analizando otros personajes, pero es el personaje de un filósofo. ¿De dónde te viene este interés por la filosofía? Bueno, más que por la filosofía, yo he dedicado la vida al estudio de la divulgación y una vez que me centré en la literatura, a partir de hace 12 años nace mi primera hija, nace Lucía y nace con síndrome de Down. Y en ese momento yo aparcó mis carreras, que eran mis profesiones de economista y de psicólogo clínico,
y decido dedicarme a algo que llevaba mucho tiempo haciendo como hobby profesional, pero nunca pensé que me iba a dedicar en exclusiva, que es la escritura, es la literatura, es escribir novelas. Yo pensaba que tenía una gran novela ya en mi cabeza después de 15 años escribiendo, pero que nunca la escribiría porque requería un tiempo completo, una dedicación de años de sol a sol, que fue mi hija la que, bueno, la preocupación por su futuro, lo que me hizo tomar esa decisión temeraria de dejarlo todo y de intentar escribir esa novela que yo creía que podía tener, bueno, que podía ocurrir, que pasara con los lectores lo que a mí me pasa como lector, y es que disfrutaran, es decir, yo valoro mucho que una novela me haga disfrutar, me entretenga muchísimo, me evada, tenga intriga, tenga emoción, pero si además tiene algo más, si además me deja ese pozo, tiene ese valor añadido de enseñarte algo que realmente es como ocurrió, no es lo que se le ocurre al escritor, pues a mí me parecía muy valioso. Es muy difícil tramar, convertir el conocimiento en trama, integrarlo todo, pero bueno, yo tenía esa pasión por estos grandes personajes, esa pasión por Grecia. En el caso de Pitágoras estaba la pasión también por el origen un poco de las matemáticas, de la ciencia, y quería integrarlo todo en la novela. Y yo decía, si lo conseguía, que no tenía ninguna certeza, cuando empecé con ello, claro, si consigo esta novela donde todo esté integrado, donde se aprenda mucho, donde recree con un rigor absoluto, estudiando primero todas las fuentes y después las convierta, todo el conocimiento convertido en trama, porque la clave, claro, es que el lector no tiene que hacer ningún esfuerzo, eso es una premisa. Todo el esfuerzo lo tiene que hacer el escritor para que el lector no haga ningún esfuerzo, que el lector no se encuentre con explicaciones ni con largas descripciones, sino que el conocimiento está integrado en la trama y la trama siempre va, hay un hilo de ficción que lo envuelve todo, lo une todo, pero siempre respetando al 100% los hechos históricos. Si todo el conocimiento lo convertía en trama, pues al final estaba ese disfrute de aprender sin que el lector se tuviera que esforzar. Creo que lo conseguí con esa primera novela, con el asesinato de Pitágoras, y luego pues el planteamiento fue el mismo, haciendo unas novelas un poco diferentes con Sócrates y con Platón, y al final, como digo, disimuladamente, casi subrepticiamente, pues voy dando esas pequeñas pinceladas del entorno, de la Grecia clásica y del pensamiento de las enseñanzas de estos grandes maestros, pero a base de esas pequeñas pinceladas repartidas en la novela, acabo pintando en la mente del lector el fresco completo de la Grecia clásica y las enseñanzas maravillosas de estos personajes. Y eso es lo que los lectores me dicen siempre y escriben siempre en las reseñas, internet y demás, que valoran de estas novelas. Por supuesto, desde el prólogo hasta el epílogo hay un impulso a la lectura a través de esa intriga, esos hilos de emoción, de trama que se abren y que se cierran solo al final de la novela, pero hay algo más, hay ese valor añadido y eso es lo que, si tienen algún valor, es por lo que creo que habría que leer estas novelas. Claro, precisamente ahora destacabas tu trabajo como escritor para recoger todo ese conocimiento y meterlo dentro de una trama interesante, de intriga, que te lanza a una aventura muy, muy interesante. Pero ¿crees que es posible, como primera aproximación, acercarse a la filosofía, al conocimiento de estos filósofos, de estos grandes hombres a través de tus libros, o son cosas totalmente separadas? No, es mi objetivo desde el principio. Mi objetivo es el principio, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de la última novela, El asesinato de Platón, yo no me la planteo como una novela histórica al uso, mi trabajo es un poco diferente. Al principio yo lo que me planteo es, quiero hacer una recreación completa de la Grecia clásica que contenga todo lo relevante y quiero que esté todo lo relevante de Platón también. Quiero que el lector al final tenga la sensación de que ha tenido no una lectura, que ha tenido una vivencia, se ha transportado a la Grecia clásica, ha vivido en ella y la ha sentido tal cual era exactamente, o como podemos reconstruirla con todas las fuentes históricas, y ha conocido a Platón, pero no a Platón el personaje, ha conocido a la persona y lo comprende perfectamente. Comprendes lo que decía Platón en cada momento, por qué lo decía, qué relación tiene con sus sucesos vitales, su vida es tremendamente novelesca, y eso, bueno, favorece también la creación de la trama, de la novela. Ese es el objetivo. Y una vez que yo he estudiado durante años todas las fuentes históricas, he recabado todo lo relevante que quiero reconstruir de la Grecia clásica y de Platón, que no en vano es el filósofo más influyente de todos los tiempos, entonces empiezo a convertir, como decía antes, ese conocimiento en trama. Se me tiene que ir ocurriendo pues cada giro que me permite ir mostrando y que tenga todo un porqué. No de repente contar algo. Y Platón dijo esto. Eso no tendría sentido. Eso no sería una novela, no es el objetivo que me marco. El objetivo es eso, sin ningún esfuerzo, con el puro deseo de leer, el lector está queriendo y disfrutando con lo que está aprendiendo, porque forma parte de la trama. Esos son muchos años de trabajo. En el caso de Platón fueron 4. El último año y medio, bueno, era una locura, trabajando de lunes a domingo, 16 horas diarias. También con la pandemia, pues ya no había que llevar a los niños al colegio, no había nada que hacer más que estar encerrado en casa, pues gracias a eso, entre comillas, pues pude acabar la novela en 4 años, que si no hubiera sido, no sé, 6, 8 o nunca probablemente. Hubiera acabado Platón conmigo en vez de yo con él.
Pero bueno, al final, yo creo que la novela, siempre digo que el proceso para mí es muy duro, la verdad es que hay fases muy, muy duras de escritura de la novela, pero yo estoy satisfecho. En el caso de estas 3 novelas, estoy muy satisfecho de haberlas escrito, de cómo han quedado y de, bueno, pues de la experiencia que proporciona a los lectores lo que estos van transmitiendo. Parece una locura decir, bueno, una novela en la que ya desde la portada estás haciendo una declaración de intenciones, porque pongo, y no he querido renunciar a ello, el nombre del filósofo, el nombre de Pitágoras, de Sócrates, de Platón, está ya en la portada. Yo sé que eso es muy aversivo y es una de las razones por las cuales pongo el asesinato de, que quede claro, que hay intriga, que aquí hay tensión, que aquí te vas a emocionar y vas a necesitar seguir leyendo. La cosa que digo siempre es que quiero lectores con ojeras y lo intento conseguir en cada página, que haya un punto en el que el lector quiera, bueno, tenga un momento de descanso y quiera abandonar la lectura. Eso está claro, pero a pesar de eso, a pesar de la aversión que nos puede producir la filosofía, si el lector se aventura y abre la primera página, pues la idea es engancharle y la idea es que precisamente eso que contiene, esa parte de filosofía y esa parte de historia, pues sea algo que sea al final lo que más valore, que valore la novela, claro, porque le ha entretenido, pero que valore sobre todo lo que le ha aportado. Una novela para enriquecerte, es una novela para aprender mucho, es una novela para vivir algo diferente. Como digo, el planteamiento es un poco diferente a una novela histórica que normalmente haces un decorado con más o menos rigor, eso ya como te lo plantees. Yo no quiero un decorado, yo quiero que esté todo y quiero que al final sea, bueno, una experiencia no solo muy rigurosa, es una experiencia muy completa, una experiencia, pues casi te diría que después de leer el asesinato de Platón ya no necesites ir a aprender más de Platón, a menos que ya seas un erudito y te estés doctorando de él. De hecho, las 3 novelas son lectura en muchos institutos para chicos de 13, 14 años y también lo son en facultades de historia y de filosofía. Esto es así porque lo contienen, como digo, todo lo relevante está ahí, pero además tiene niveles de lectura. Puedes leer de una forma más sencilla o puedes profundizar y lo vas a encontrar todo lo que busques porque está contenido en la novela. Ese es el objetivo doble. Ahora destacabas todo el trabajo que te ha llevado pues, cada una de estas novelas. Entiendo que has pasado mucho tiempo, has dicho 4 años con esta última novela, o sea que prácticamente has tenido relación con estos filósofos. ¿Nos podrías decir un poco, por pura curiosidad, tú que los has estudiado y has estado con ellos, en qué se parecen Sócrates, Platón y Pitágoras y también qué diferencias creéis que hay entre ellos? Bueno, diferencias hay muchas, lógicamente. En el caso de Pitágoras estamos hablando... Bueno, en el caso de Pitágoras nos suena que es el del teorema de Pitágoras, lo cual es muy aversivo. Encima, ya no solo filosofía, sino matemáticas. Con lo cual, por eso digo lo de la temeridad, ¿no? No solo dejé profesiones remuneradas para escribir una novela con la que quería garantizar el futuro de mi hija, sino que encima lo hice con una novela que te evoca, ya desde el título, a matemáticas y a filosofía. Pues bueno, pues esto es lo que tiene en común, esto es lo que tiene Pitágoras. Es matemáticas, claro, es el origen de las matemáticas, él crea el término matemáticas, él crea el término filosofía, él es el origen de tantas cosas, él es el padre de la música como ciencia, él descubre la relación exacta entre las notas musicales. No solo, como digo, es el del teorema de Pitágoras. Pitágoras es el único hombre en la historia de la humanidad que concibe un sistema ideal de gobierno y lo consigue llevar a cabo. Una utopía y lo consigue llevar a cabo. Es el único en toda la historia. Esto es lo que lo hace, una de las muchas cosas que lo hace único. ¿Qué tiene en común? Pues lo que tiene en común con Sócrates y con Platón es ese planteamiento moralmente tan elevado del comportamiento personal y del comportamiento, de la actuación, de la manera de organizarse en una sociedad. Pitágoras no solo consigue llevar a cabo esa utopía, no solo es el único hombre en toda la historia que lo consigue, sino que lo consigue durante 30 años sobre una decena de personas, sobre una decena de ciudades que tiene una población de 1 billón de personas. Eso lo convierte, con el poder militar que va asociado, lo convierte en el segundo hombre más poderoso de su época, solo por detrás de Darío de Persia. Pero Pitágoras no quería utilizar ese poder militar. Pitágoras tenía un sueño, que era una comunidad de naciones, gobernadas con principios de igualdad, de solidaridad, de justicia. En su propia hermandad, en su propia comunidad pitagórica, las mujeres y los esclavos estaban al mismo nivel de igualdad que el resto de las personas. De hecho, tiene una sección especialmente dedicada a las mujeres. O sea, su planteamiento también de la mujer es algo común a Sócrates y sobre todo a Platón, también es totalmente revolucionario. Eso es lo que tienen en común y es el motivo, como decía antes, por el cual yo los escojo. En el caso de Sócrates ya sabemos que es en el centro de la Grecia clásica, tenemos un personaje que no dejaba nada por escrito, es Platón básicamente el que nos transmite todo, tenemos otras fuentes, es un hombre que convierte su vida en una lección de justicia, que puede salvar la vida, pero que él decide morir. Él es consciente de que va a morir y que podría no morir. Tenían un plan de fuga para él. Podría no morir si traiciona su idea de justicia, pero ni se lo plantea. Es absolutamente superior a él la importancia que tiene la justicia que la que tiene
su propia vida. Y esto es común a estos tres personajes. En el caso de Platón, él tiene el sueño, el proyecto, que es lo que va moviendo también un poco toda la novela, de unir política y filosofía. ¿Qué significa esto? Él quería que gobernara la razón, que gobernara la justicia, en lugar de la corrupción, en lugar de los demagogos con su retórica vacía. Y esta lucha, ese intento, es a lo que dedica la vida. Él va una y otra vez a Siracusa a intentar convencer a un tirano, a intentar convertir una tiranía en un sistema ideal de gobierno, a arriesgar la vida. Se ve en la novela perfectamente, esto lo tenemos en unas cartas que nos transmite, nos llegan de su puño y letra, se ve perfectamente cómo él es consciente de que lo más probable es que lo maten si vuelve otra vez a intentar aquel proyecto, pero aún así va. Aún así, no tiene duda que esa idea, ese ideal, ese faro que quería convertir aquella ciudad de Siracusa para los hombres de las siguientes generaciones, para que guiaran a la humanidad en el camino que él llamaba unir política y filosofía, que no es más que el gobierno de la justicia y de la razón, pues él decide que su vida vale mucho menos que eso y que aunque hay una pequeña posibilidad, pues tiene que hacerlo. Eso es lo que tienen en común, por supuesto, la diferencia con diferentes años. Como decía, Pitágoras tiene esa excepcionalidad y esa fascinación de que es tan poco conocido y nos aporta todo eso. Sócrates era ese hombre tan peculiar que iba andando por Atenas y hablando con todo el mundo, esclavos incluidos, sobre todos los temas, demostrando a los que se creían sabios que en realidad eran ignorantes y demostrando a los que se creían ignorantes que en realidad había mucha sabiduría dentro de ellos, con esa ironía, ese método maravilloso, esa mayéutica que estaba en el interior de las personas la sabiduría. Y Platón, pues Platón es el hombre más influyente, más prestigioso probablemente de la Grecia de entonces. Crea la Academia Platónica, una institución que pervive durante 1000 años, una institución tremendamente prestigiosa entonces y de la que nos seguimos acordando ahora. Trata todos los temas, escribe sobre todos los temas. Es el padre, bueno, de Platón se ha dicho que toda la filosofía europea no son sino notas al margen de la obra de Platón. Tienen, insisto, esas diferencias, pero esas maravillosas similitudes también, que son pues lo que va uniendo también una novela tras otra. Vamos de gran maestro en gran maestro. Lo que está claro es que los tres hacen una apuesta por el conocimiento muy, muy firme. Sí, porque es lo más valioso, el conocimiento, pero el conocimiento, el verdadero conocimiento. Esa es la diferencia, ¿no? El verdadero conocimiento solo llega si te aíslas un poco de tus intereses personales y de los intereses personales de tu ciudad, que eso era muy, muy arriesgado en aquella época, y si te conviertes en un verdadero filósofo y si consigues, bueno, pues esa forma de debatir que vemos tan claramente en Sócrates, que el propio Aristóteles se lo reconoce a Sócrates y que por eso, bueno, se le ve que es el padre del racionalismo, ¿no? Como dice, bueno, la justicia no puede ser lo que te interese a ti ni lo que le interesa a mi ciudad. Tiene que haber un concepto superior de justicia que pueda que sea en contra de nuestros intereses. En la novela de Sócrates en concreto se ve una situación en la cual los embajadores atenienses, para justificar uno de los muchos desmanes que hacían en la guerra con Esparta, pues ante unos espartanos les dicen: es que el destino siempre ha querido que el débil quede sometido al poderoso. Esa es la visión de entonces. El destino es los dioses, la más alta autoridad moral. Si yo tengo poder, por lo tanto tengo el derecho moral de utilizar el poder. Ese era el punto de vista entonces y sigue siendo en gran medida el de ahora. Si yo tengo un poder, tengo la justificación, el derecho de poder utilizarlo. Sin embargo, Sócrates es exactamente el ejemplo contrario. Y hay una frase al principio de la novela que dice: la capacidad otorga responsabilidades. No es siquiera una obligación, no es una implicación lógica, simplemente tienes la potestad, tienes el privilegio de poder utilizar esa capacidad pues, en un sentido moral, en un sentido de ayudar a otros. Entonces, bueno, pues esa dicotomía se ve en las tres novelas, se ve en los tres pensadores y es la enorme lección que seguiría estando vigente en la actualidad. No solo esa, sino efectivamente el conocimiento, el verdadero conocimiento al cual solo llegamos cuestionándonos las cosas y con un pensamiento crítico. Decía Quevedo que un pueblo idiota es la seguridad del tirano. Y estos tres grandes maestros precisamente lo que nos dicen es cómo evitar que el pueblo y cada uno de nosotros pues, nos convirtamos en idiotas, como decía Quevedo, y por lo tanto cómo nos limitemos a ser un poco pues, marionetas que siguen las cuerdas de las que nos tiran los grandes titiriteros que siempre están por encima de nosotros. Y en esta última novela de Platón hay alguna referencia a Sócrates e incluso ahora hablábamos un poco de la defensa del conocimiento, esa escena, ¿no? Donde Platón se enfrenta, por así decirlo, a dos charlatanes, a dos sofistas y le hace ver a su discípulo o a su ayudante, no recuerdo el nombre. Eso es un poco también ese guiño de ojo, ¿no? Al pensamiento de Sócrates y a esa animadversión que tenía Platón hacia aquellos que parecen o que quieren hacer ver que saben mucho
mucho, pero que lo único que hacen es utilizar un poco la oratoria y las artes del engaño para sacar, en este caso, un beneficio. Sí, los sofistas de entonces, que son los sofistas de ahora. Creo que es inevitable que en la novela vayamos sintiendo pues, el paralelismo con la actualidad y, por lo tanto, que al final, bueno, pues que vayamos deseando que Platón tenga éxito en su lucha contra los sofistas, porque está luchando contra nuestros problemas, está intentando resolver nuestros problemas. Efectivamente, los sofistas son aquellos que utilizan la retórica para convencer, que no les interesa la verdad, les interesa simplemente convencer en la asamblea, en los tribunales, es decir, en el mundo de la política. Son los grandes demagogos que nos llegan a que ya surgían en aquella primera democracia. No olvidemos que, aunque hablamos de 2500 años, tienen el mismo sistema de gobierno que nosotros, que luego desaparece durante 2000 años y lo hemos recuperado recientemente. Pero por muy lejano que esté, fueron ellos quienes lo crean y quienes están en nuestra misma situación y quienes tienen a los más grandes maestros que tratan de resolver los problemas que se dan en esa situación, en esa democracia. Los sofistas, además, son los que habían provocado la muerte de Sócrates. Esto lo vemos en la anterior novela. De hecho, Platón ya sale, claro, como discípulo de Sócrates. En la anterior novela lo vemos en su juventud y lo vemos en ese juicio que tuvo con Sócrates. Vemos el sufrimiento que le produce la muerte de Sócrates y eso inevitablemente lo marcó. Como decía yo antes, yo no estoy tan interesado en el personaje como en la persona. Entonces, a Platón lo vemos sufrir, lo vemos como amigo, vemos todo lo que sufre con Sócrates, vemos cómo va evolucionando. Normalmente en la filosofía se nos dice, Platón dijo esto, o este filósofo dijo esto otro, pero ¿cuándo lo dijo? ¿En relación a qué? ¿Qué le ocurría en su vida? ¿Por qué? ¿Qué motivación tenía? Eso es lo que vemos en la novela. Vemos a la persona, pues desde que nace, la vemos en su adolescencia, la vemos en su juventud, vemos cómo va cambiando, cómo van cambiando sus propias ideas, cómo se contradice, cómo la vida le demuestra que hay cosas que él quería intentar o que él pensaba que no son correctas o que son imposibles de llevar a cabo y entonces cambia y escribe otra obra donde dice una cosa diferente. Eso es lo que nos permite realmente comprenderlo. La única manera. Si comprendemos a la persona, comprendemos la vida que llevó, comprendemos lo que intentaba, lo que conseguía, lo que no. Bueno, creo que es la lección de hacer un poco diferente. No me interesa ese Platón, ese Sócrates que podemos concebir como bustos polvorientos en un museo o como fotos en blanco y negro en un libro de historia de filosofía. Me interesa la persona. Sócrates, la gente sorprende y me dice, pero Sócrates luchaba, porque lo vemos en 3 batallas en la novela de Sócrates, y sí, lo vemos como amigo, lo vemos como marido, claro, tenía una mujer, lo vemos en esas disputas domésticas que sabemos por diferentes fuentes que tenía con su mujer, Xantipa, y tanto Sócrates como Platón los vemos en la batalla porque sabemos que en aquella época, ya fueras carpintero o fueras filósofo, llegaba la guerra, que llegaba continuamente, y tenías que ir a combatir porque no había un ejército profesional. Eran los ciudadanos, además tenían que entrenarse todos los años, aparte de los 2 años de servicio militar, y tenían que ir a luchar cada vez que era necesario para su ciudad. Esto lo tenemos en las fuentes históricas y esto es lo que he querido recrear. No me interesa tanto lo conocido, ¿no? Bueno, sí, pongo los templos conocidos, los hechos conocidos. No, me interesa más la realidad, lo que podemos ver ya entre líneas, ya mascando lentamente, con tiempo y con mucha dedicación, pues los entresijos de aquella época, de aquella sociedad. Esto es lo bonito, cuando realmente lo vives, lo comprendes, la vida cotidiana, las relaciones sociales, y esto es lo que la gente, creo, que valora más cuando está en estos viajes, ¿no? Y cuando vuelve de estos viajes. No has visto lo típico, no has visto lo típico del lado, ¿no? Es como si haces un viaje, pues no es lo mismo irte en el autobús con el guía típico que has contratado, ver las 4 excursiones rápidas y te vuelves, y si te vas a viajar, te vas con gente allí que te lo enseña todo, que estás tiempo, que te integras en la sociedad. Ese es el tipo de viaje que intento proporcionar con estas novelas a la Grecia antigua y a estos personajes. No, ahora decías que te interesa la persona, yo creo que te interesa la persona y las personas, porque si algo me ha parecido puedes extraer de tu novela es que entras mucho en el mundo de cada persona, no solo en su mundo, sino en su carácter, en las acciones, en las situaciones que va viviendo todos y cada uno de los personajes, y todo esto para mí resulta en una escritura con un punto moral y ético que permite al lector, en este caso a nosotros, pues reflexionar sobre todas estas decisiones que van tomando los personajes. Yo creo que es una escritura que podría considerarse hasta un punto humanista, ¿no? Porque mezclas pues, hechos históricos, mezclas datos filosóficos, mezclas literatura, mezclas también esto que estamos comentando de este punto más moral, y constantemente a raíz también de esa historia con la que disfrutamos y nos lo pasamos bien. Decías antes que lo que querías era que no cerráramos los ojos, que quisiéramos pues, pasar a la siguiente página, pero yo creo que constantemente hay como que planea un pensamiento humanístico que me parece muy interesante. No sé si es lo que buscabas o
si es para ti esto o qué significa para ti este pensamiento humanista, pero yo lo he visto bastante claro. Sí, de hecho yo en buena parte considero mis novelas de personajes. Los personajes son fundamentales, los personajes es lo que más trabajo en las novelas y voluntariamente intento narrar muy desde dentro del personaje para que el lector se integre, se convierta en el personaje. No solo, como decía antes, no quiero que se experimente en mis novelas como una lectura, algo que estás sentado, estás leyendo, tienes la página delante, sino como una vivencia, y con una vivencia desde dentro de los personajes. Quiero que haya esa asimilación, esta integración. Por eso se ven mucho los pensamientos del personaje, se describen los sentimientos asociados a sus actos, a sus gestos, a lo que va ocurriendo, porque eso es lo que más me interesa, porque eso es lo que más nos interesa en la vida. En la vida, si tú cuentas algo que te ha ocurrido, que te ha impactado, no haces una descripción fría de hechos, lo que estás contando es lo que tú has sentido, cómo te ha afectado a ti, cómo lo vives tú, tus pensamientos. Eso me interesa de estos grandes personajes, pero me interesa de la vida común. De hecho, siempre hay personas, en el caso de Platón, pues tiene mucho peso la esclavitud. Tenemos un personaje, una mujer y un hombre que son esclavos, son personajes principales. Lógicamente, era tremendamente duro en aquella época, como en cualquiera, ser esclavo. Era muy duro también ser mujer. Soy la protagonista de Altea, ¿no? Es una mujer que intenta llevar a cabo una vida, desarrollar una vida acorde a sus capacidades, que son muy elevadas. Es discípula de Platón, está en la academia, pero aquello es un mundo de hombres, es tremendamente difícil. Eso es lo que me interesa, un poco la lucha, el sufrimiento, la posición, los derechos, las libertades, lo que se puede hacer, lo que no y por qué, y que lo vivas desde dentro de cada personaje, desde dentro de cada estamento social. Quiero que veas cómo era la vida de los esclavos, cómo era la vida de las mujeres, cómo era la vida de los filósofos, de los artistas, de los grandes gobernantes, de los soldados. Y a través de esas experiencias de personas, esas experiencias vitales, es cómo se va conformando ese cuadro. A mí lo que me interesa más no es muy interesante y muy bonito también, claro, aquella Atenas aquella Grecia de templos y de esculturas, también sale, también creo que se disfruta con su riqueza y hay un disfrute estético, pero me interesa sobre todo aquella Grecia de personas, de seres humanos, y esa integración es la que más se va a producir, creo, la que intento que se produzca sobre todo en los lectores. Eso me pareció muy curioso, ¿no? El protagonismo que ahora lo decías que tienen los esclavos desde el principio tienen un peso importante en la trama. Me imagino que es por eso que comentabas, ¿no? Pues también por centrarte en todas las personas, no dejar a nadie de lado. Sí, no me interesa, como decía antes, es normal un planteamiento en novela histórica, coges una época interesante, coges, yo qué sé, un entorno espectacular, coges un gran personaje, un gran conquistador, lo que sea. Bueno, sí, eso es entretenido, pero para mí no es lo más valioso, lo más, pues eso, si yo pongo esos elementos no es lo que más te puede aportar como lector. Lo que me interesa es, como decía, quiero construir la Grecia clásica, ¿vale? ¿Qué es para mí la Grecia clásica? No es el gran conquistador, que también tiene que estar y también tiene que entenderse lo que hace y sobre todo la implicación que tiene todos sus actos en el resto de la sociedad. Esto es lo que más me interesa. De hecho, se ve en la novela en un momento dado, hay esclavos y están hablando de cómo les afectaría a estos esclavos, pues si una ciudad conquista la suya, si la suya cae. Eso es lo que importa, les importa a ellos a fin de cuentas. Si se muere su señor, ¿qué puede ocurrir si cambian a otros? Si es uno bueno, pues están temiendo el posible cambio. Esta afectación de las personas de a pie, que a fin de cuentas es como seríamos la mayoría de nosotros si estuviéramos allí también, pues es la parte más importante. Y si yo solo tuviera eso, gobernantes, clase alta, etcétera, no tendría sentido. ¿Por qué en todas mis novelas hay mujeres como protagonistas y como unas protagonistas muy fuertes? Porque la historia, entre otras cosas, es lo que menos recoge. Lógicamente, tenían menos oportunidad de educarse, tenían menos oportunidad de llevar a cabo acciones, vida pública, no eran ciudadanas, no podían tomar decisiones en la vida pública. Pues eso hace que no estén recogidas en gran parte en los libros de historia. Sin embargo, lógicamente, eran la mitad de la población, sentían igual, pensaban igual, pues hay que reflejarlas. Y como ellas, pues el mundo de los esclavos o el mundo de la clase baja, el mundo de los campesinos. Quiero que haya un equilibrio no en función de su importancia histórica, sino en función de su importancia humana. Y en ese sentido la importancia es la misma, la del hombre y la mujer, la del esclavo y la del gran gobernante. Y al final creo que si el fresco está equilibrado, es como la manera de que te quede esa sensación de que te has empapado en aquella sociedad y de que la has comprendido. Por mucho que al final quienes tomaban las decisiones eran unos pocos hombres en la academia, sobre todo en la asamblea, o sobre todo los pocos demagogos que convencían a los demás o que se erigían como cabezas de partido, al final
la importancia es la misma de ellos que de los hombres a los que convencen y que de los esclavos, por ejemplo, en el caso de Atenas, que había muchos más que ciudadanos. Bueno, pues ese es un poco el interés personal. Y luego, por dar un pequeño apunte, en la construcción de los personajes también me interesa que haya pues, una cierta profundidad psicológica. Ahí me pongo un poco en la gorra a través del psicólogo clínico. Esto lo hice por primera vez en el asesinato de Pitágoras. Senté a mis personajes en el diván, les pasé un test de personalidad que pasaba también a mis pacientes en la clínica y hice con ellos pues, lo que se llama pues, un poco el gráfico de los factores de la personalidad. Puntúas cada factor, entiendes un poco, tienes que reflexionar sobre cada uno de los aspectos de la personalidad. Y esto me permitía, con un vistazo, estás acostumbrado a esta herramienta, con un vistazo te da mucha información y te permite además ser mucho más consistente y mucho más coherente a lo largo de toda la obra, ya sea con el personaje o con la evolución que va teniendo el personaje. A mí me chirría muchísimo y esto me exaspera cuando en una novela o en una serie un personaje que te está pintando, te lo está mostrando que es de una determinada manera, de repente hace algo absolutamente incongruente. Te queda igual, que se puede hacer cualquier cosa en los giros de guión. Yo soy un obsesivo de esto. Yo estoy cuidando muchísimo a los personajes, su psicología, para que si hacen algo diferente es porque han evolucionado o porque su incongruencia forma parte es la manera congruente, forma parte de su personalidad y eso es lo congruente. Entonces, hay también mucho trabajo psicológico porque me interesa psicología, lógicamente también. Mi profesión, le he dedicado muchos años y ese aspecto también es relevante para mí y está muy unido con el humanista. De hecho, por eso me he hecho psicólogo. Sí. Las personas. Y eso se ve en los libros. Cuando leía el libro, Marcos, y sobre todo cuando leía acerca de las reflexiones políticas de Platón, me acordé de una película que vi hace tiempo de Robert Redford que se titula Leones por Corderos. En esa película hay varias tramas y una de las tramas nos presenta la conversación entre un estudiante con muchísimo talento, pero muy desmotivado, y un profesor con ojo para detectar ese talento y preocupado por la desmotivación de ese estudiante. El profesor es de políticas y el alumno le dice que, entre otras cosas, pues que él estaba fascinado con las reflexiones políticas de la antigua Grecia, porque realmente había una preocupación por ese bien común que antes comentabas, ¿no? Por esa idea de justicia que tenían entonces, y que en cambio la política que tenemos ahora pues está más orientada hacia un individualismo y que parece que solo importe el cómo ganar, que en eso se ha convertido la política hoy en día, no en cómo gobernar o servir a los que te votan y a los que representas, sino en cómo ganar. ¿Qué opinas sobre este tema? Un poco las diferencias de esa política que nos presentas en esta última novela y lo que ahora tenemos. Sí, eso efectivamente es la misma situación, el mismo problema que había entonces, contra el que lucha Platón una y otra vez. Y creo que inevitable que el lector, como decía, pues al final estés muy motivado, estés deseando leer para ver si Platón consigue llevar a cabo eso o no lo consigue llevar a cabo. De hecho, mientras escribía esta novela, pues como siempre en este país y en todos, se va complicando la situación política, aparecía la pandemia también y se tomaban malas decisiones, se gestionan malas cosas o se están tomando incluso las buenas decisiones, a veces toman casi de casualidad, ¿no? por intereses personales, y es lo que estás sufriendo. Dices, qué lástima, ¿no? que no haya un buen gobierno, que no haya un interés en las personas. A Platón se lo ha criticado, lo critica a veces como contrario o como crítico de la democracia, casi como un enemigo de la democracia, ya se hacía en su época entonces. Esto en la actualidad viene sobre todo de una crítica que le hace Karl Popper en su obra de los enemigos de la sociedad abierta, pero realmente no está criticando el Platón verdadero, está criticando una versión de Platón que nos plantea Hegel y que Hegel lo adapta para defender un gobierno autoritario, Guillermo de Prusia en aquel caso. Pero claro, Platón está hablando de quién debe gobernar, dice que tienen que gobernar los más capaces. Si lo tomas de forma simple, al final dices, Platón es un oligarca. En vez de quedarte, él realmente era aristocrático aristócrata en el sentido original de la palabra griega. Lo que nos dice es el gobierno de los mejores. Y cuando hablamos los mejores, como decía antes, ¿a qué hablamos? En los mejores en alcanzar el poder, en los mejores para ejercer el poder. Platón esto lo deja clarísimo en sus obras. Si profundizas, si te metes en ello, que es lo que he intentado destilar y mostrar a lo largo de la novela, Platón está hablando de que tienen que ser los más capaces, de que tienen que gobernar quienes no desean el poder incluso. Tienen que gobernar personas que desearían dedicarse a otra cosa, pero que tienen la mayor capacidad y la obligación moral de entregarse a su sociedad. A Platón se le critica porque se dice que, pero él exigía
que no hubiera propiedad privada o que no hubiera una relación de matrimonio. Vamos a ver, él en una de las propuestas que hace, porque luego va rectificándola y hace una propuesta ideal en la República, nos dice, sí, exige muchos sacrificios en las relaciones, sacrificios sobre la propiedad privada, se lo exige precisamente a la clase gobernante, no a la mayoría del pueblo, y la clase gobernante tiene que dedicar la vida al bien del pueblo. Eso es lo que él tiene clarísimo, y le exige el máximo sacrificio, incluyéndose él en esa posible clase gobernante también, como filósofo que era. Esos tremendos sacrificios, esa manera radical, si queremos a veces, de ver la sociedad y las relaciones, lo exige como un sacrificio y no lo exige ni como un privilegio ni se lo está exigiendo al pueblo. No era su manera de ver la sociedad. Era lo que él consideraba que tenía que sacrificarse el gobernante para el bien del pueblo. Además sabe que eso es muy difícil de llevar a cabo y por eso hace un segundo planteamiento y luego ya un tercer planteamiento que es el que nos plantea en las leyes. Dice, mientras no haya ese tipo de gobernantes, lo que tiene que haber es el gobierno de las leyes. Las leyes tienen que ser no esclavas de los gobernantes, sino los hombres esclavos de las leyes, los gobernantes. Bueno, pues todo eso está en Platón. Podemos simplificarlo, podemos criticarlo si nos quedamos en la superficie, pero Platón tiene una riqueza, una profundidad enorme y trata además de una forma muy perspicaz los problemas de entonces, que insisto, son los problemas de ahora. Y todo eso está en la obra de Platón, que lógicamente es extensa y ardua de leer si te vas a las obras originales, pero todo eso, todo lo relevante, está en la novela de forma muy sencilla. Está en debates, están en situaciones, están en conflictos y al final es un poco lo que he intentado que quede en la novela y lo que es inevitable que con esas resonancias en la actualidad, pues al final nos interesemos por ello. Uno de los lugares más emblemáticos que aparecen en el libro es la famosa Academia de Platón, ese centro de saber. ¿Cómo crees que era esa academia? ¿La tenemos un poco idealizada o realmente ahí se daba algo que hoy en día es impensable prácticamente de ver? Bueno, es difícil saber cómo eran exactamente las cosas. La manera de reconstruirla es, primero, trabajas todas las fuentes. Cuando digo todas las fuentes, lógicamente no me refiero a Wikipedia ni a manuales de historia, me refiero a irte a las fuentes, a leerte cada palabra que escribió Platón y en diferentes traducciones. Si tienes dudas sobre los matices de los conceptos, y tienes que leer, por supuesto, los historiadores de entonces, tienes que leer a Tucídides y a Xenofonte, tienes que leerte luego a Plutarco, a Diodoro, a los historiadores más cercanos a aquella época que manejan fuentes que ya han desaparecido, pero que las recogen de forma indirecta. Y entonces todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, forma parte del mimbre que estás construyendo, de la estructura básica. Quedan muchos vacíos, por supuesto, desde luego la vida doméstica, los diálogos que tenían entre ellos. Y eso lo tienes que rellenar de la forma más probable a partir de lo que conoces. Lees todo Eurípides, todo Aristófanes, pues te están dando muchos matices de cómo eran las relaciones en la sociedad, las relaciones entre los hombres y las mujeres. A partir de ahí puedes hacer de la forma más plausible la recreación de aquello de lo que solo tienes los mimbres. En el caso de la Academia Platónica, por ejemplo, me vino muy bien los años dedicados al asesinato de Pitágoras, porque Platón era un gran admirador de Pitágoras. De hecho, la Academia Platónica en gran parte la hizo como modelo, como imitación de la hermandad pitagórica. Tiene un templo de las musas, a igualdad del templo de las musas al que estaba dedicado la Academia Pitagórica. Todo Platón es muy pitagórico en su forma de pensar, su concepto del conocimiento, sus conceptos religiosos incluso, su concepto político. Todo eso, además, acaba influyendo, en el neoplatonismo, acaba influyendo en el cristianismo, acaba formando parte de nuestra civilización. El origen es Pitágoras y Platón coge, y por supuesto aumenta con su enorme capacidad, pues gran parte de esas enseñanzas. Con lo cual, todo lo que vemos, también tenemos información de la hermandad pitagórica, nos sirve para conocer también un poco el planteamiento y cómo era la Academia Platónica. Yo intento huir siempre de la idealización. Claro, las cosas eran maravillosas en muchos aspectos, pero en otros no. Es muy atractivo aquel entorno, pero tengo que resistir a veces la tentación de mostrar, a veces si hay varias, por ejemplo, versiones de un hecho o de un elemento en las fuentes históricas, siempre intento coger el más plausible, no el más espectacular. Es lo que hacen muchos de los historiadores de la antigüedad, los tienes que conocer. Dices, cogemos a Diógenes Laercio, un historiador maravilloso, recoge muchas fuentes, pero le gustan mucho los chismes, les gustan mucho las anécdotas. Pues tienes que tener cuidado y no creerte todo lo que coge porque él quería ser ameno, él quería entretener a su público. Cada historiador es una manera diferente. Tucídides, extremadamente objetivo, muy reflexivo, muy perspicaz en lo psicológico. Diodoro, pues un poco exagerado en las cifras. Con todo ese conocimiento ya, con tantos años de trabajos con los que puedes matizar y al final intentar esa recreación que sea lo más, como decía, lo más parecido posible a viajar realmente en el tiempo y estar allí tal como era aquella época, aquellos personajes. Antes lo has comentado, en esa academia sucede uno de los hechos más relevantes del libro. Por primera vez una mujer se convierte en profesora.
¿Eso nos tendría que sorprender? ¿Era Platón realmente feminista? Sí, eso nos tiene que sorprender a Platón. Una de las cosas que se ha hecho al simplificarle a veces en las críticas, lo cual es una de nuestras malas costumbres como sociedad, se le critica por su visión sobre la mujer, porque a veces decía, bueno, pero a la mujer no le otorgaba siempre el mismo peso en sus planteamientos de la sociedad ideal, de cómo gobernarnos como Estado. Vamos a ver, si en aquella sociedad, digamos que sobre 100 se veía a la mujer con una valoración o con una capacidad y se le daba una posición de 1, Platón dice un 95, claro, no llega a 100, no deja de ser un hombre de su tiempo y aparte realista, aunque las mujeres tenían mucha educación y muchas menos posibilidades de hacer cosas, tampoco podías cambiar la sociedad radicalmente. Pero Platón, esto se ve en la novela, dice cosas como que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres, dicen que deberían recibir la misma educación, dicen que las mujeres deberían realizar las mismas tareas, incluido gobernar, y dice que si una sociedad, un Estado que renuncia a sus mujeres, está renunciando a la mitad de los recursos que podría obtener. En el caso de Altea, de la protagonista, esta discípula de Platón que vemos en la academia, ella es un personaje de ficción, pero como todos mis personajes de ficción, está construida utilizando y está construida para mostrar a través de ella elementos que forman parte de la realidad. En el caso y hay anécdotas que lo verás al final de las novelas, siempre hay una carta a mis lectores donde aclaro siempre la frontera entre realidad y ficción. Quiero que el lector no tenga duda, es una novela con la que se aprende mucho, quiero que sepa cuál es el hilo de ficción y qué es lo que procede de las fuentes históricas. Por eso doy al final esas explicaciones, anécdotas, que ahora no voy a desvelar algunas sobre cosas que le pasan a Altea, cosas que hace Altea, eso viene de diferentes fuentes. Sabemos, por ejemplo, que había dos mujeres, Axiotea de Fliunte y la Lastenia de Mantinea, esto nos viene de algunas fuentes históricas, que formaban parte de la academia, que fueran incluso profesoras en la academia platónica, lo cual ya nos está diciendo cuál es el punto de vista de Platón sobre la mujer, si está dispuesto a tener mujeres que sean incluso maestras de su academia, que den clase a los hombres. Obviamente era una revolución e imposible en cualquier otro contexto en aquella época. Ahí quería ir, si realmente el pensamiento de Platón tenía una trascendencia práctica, es decir, si él era coherente con sus ideas o no, porque en tu novela con Altea, que es un personaje ficticio, pues sí que lo tiene, pero mi duda estaba ahí, si realmente él llegó a aplicar esa idea pues, más feminista, que aunque es un concepto muy moderno este del feminismo, pero si esas ideas pues las llegó a poner en práctica. Sí, por lo que digo, porque sabemos que llegó a haber mujeres en la academia, que llegaron a ser maestras en la academia, y luego además es que está la obra platónica. Todo lo que pongo que hablan, hay un diálogo entre dos mujeres en la academia, más adelante, hacia el final de la novela, y están reflexionando precisamente sobre qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, sus problemas en la sociedad, y respecto al pensamiento, respecto a lo que dice Platón. Y todo lo que está en ese diálogo son frases, son ideas sacadas directamente de la obra de Platón, trabajando la obra de Platón, lo que va diciendo aquí y allá de las mujeres y cómo evoluciona también esa idea a lo largo de todas sus obras, es lo que muestro en ese diálogo en concreto, pero es lo que muestro en toda la novela. La posición de Altea, de la protagonista, es la posición que podía tener una mujer allí, la relación, bueno, todo lo que va haciendo, todo lo que muestra, toda la relación con Platón y en la academia, como digo, está reconstruido de la forma más plausible a partir de lo que sabemos de Platón y, por supuesto, como elemento fundamental en el pensamiento de Platón, es uno de los elementos que yo me he esforzado por crear una trama, unos personajes, unas situaciones que me permitan mostrar esa parte tan fundamental de su pensamiento. Siempre como trama. En este caso, bueno, pues tenemos un personaje, tenemos una serie de circunstancias muy intensas alrededor de ella y eso nos permite comprender perfectamente, creo, qué pensaba exactamente y qué dijo exactamente Platón sobre las mujeres. Marcos Chicot, este presente 2021 ha vuelto a las librerías con este nuevo asesinato en la Grecia clásica, en esta ocasión platónico, nunca mejor dicho. El asesinato de Platón, que sigue el asesinato de Pitágoras, la novela que se autoeditó nuestro invitado y que se convirtió en todo un fenómeno en Amazon, y además también el asesinato de Sócrates, que le convirtió en finalista de los premios Planeta de 2016. Menudo viaje como autor, Marcos. Yo creo que los resultados hablan por sí mismos, obviamente, y también de toda la comunidad de fieles seguidores que te siguen, que te escuchan, que te leen, y obviamente seguro de los que nos estáis escuchando teníais ganas de que conversáramos con Marcos Chicot, teníamos las mismas ganas nosotros sin duda. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, pero antes de despedirte quiero pedir a Alexis una reflexión respecto, pues un poco ya no solo a la charla, sino pues obviamente de invitar a nuestros queridos oyentes que lean El asesinato de Platón.
Sí, Eduard, lo primero que me gustaría destacar es a su autor. Sinceramente no conocía a Marcos, ha sido todo un descubrimiento. Me lo estoy pasando en grande leyendo tu libro, Marcos, y cuando acabe entiendo que no hay ningún inconveniente en ir a los dos anteriores, o sea que no sé si son sucesivos o eso no lo sé. No, se pueden leer en cualquier orden. Pitágoras es independiente de Sócrates y Platón. Platón sería la continuación de Sócrates, pero yo los escribo sabiendo que mucha gente los lee en otro orden, con lo cual intento no desvelar nada de la trama de los anteriores y cada novela tiene los elementos que permiten comprender lo que... Bueno, yo haré ese camino inverso. Desde luego. Después... el maldito concepto del spoiler, que ahí Marcos lo ha tenido en consideración, cosa que agradecemos muchísimo. Sí, Desde luego, Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos toda la suerte y obviamente cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y ya sabéis, esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos, el podcast que podéis seguir ya no solo en todas las plataformas de podcast, sino también, pues obviamente, en su web oficial, humanistasinComplejos.com, y además de las múltiples plataformas donde nos vais a poder ir encontrando y para dar también apoyo de todas las formas posibles. Ya veréis, tenéis que buscar un poquito y si no, contactáis con nosotros en humanistasinComplejos.com y os lo contamos. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.